El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada en el Hospital General Santa Lucía. En la sala de partos, el aire estaba cargado de tensión y esperanza. Una madre, exhausta tras horas de labor, esperaba escuchar el primer llanto de su bebé. Pero cuando finalmente llegó el momento, el silencio fue absoluto. Ni un suspiro, ni un llanto, ni un movimiento. Solo el sonido de los monitores y el latido acelerado de los corazones presentes. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de la madre buscaron respuestas en el rostro de los médicos, pero solo encontraron preocupación. El equipo de neonatología se miró por un segundo, sabiendo que cada milésima contaba. El recién nacido, pálido y sin respuesta, tenía un Apgar crítico. El miedo se apoderó de la sala, pero nadie permitió que el pánico tomara el control. Fue entonces cuando la experiencia y la preparación hicieron la diferencia. Sin perder un solo segundo, la jefa de neonatología ordenó activar el protocolo de reanimación neonatal. En menos de un minuto, la sala se transformó en un escenario de precisión y trabajo en equipo, ventilación eficaz, oxigenación, compresiones y una coreografía silenciosa donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. La madre, entre lágrimas, solo podía repetir una pregunta: ¿está vivo mi hijo? Afuera, el padre rezaba, sin saber que en ese preciso momento el destino de su familia pendía de un hilo invisible. El equipo médico, con los nervios de acero, luchaba contra el reloj, sabiendo que el segundo cero era ahora. Esta es la historia de un nacimiento en silencio, de un minuto que lo cambió todo, y de un equipo que se negó a rendirse cuando la vida parecía haberse apagado antes de empezar. Bienvenido al canal. Antes de sumergirnos en el video de hoy, queremos hacerte una pregunta rápida. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Cada video aquí está creado para contar historias fascinantes de hospitales, momentos de suspenso y situaciones que desafían lo común. Por eso, mantente atento y disfruta cada segundo, porque lo que viene promete mantener tu atención de principio a fin. Si te interesan estos relatos y el mundo de la medicina con situaciones reales de urgencia, este es el lugar indicado para ti. Y mientras sigues viendo el video, piensa: ¿cuál ha sido la parte que más te ha llamado la atención hasta ahora? Compártelo con nosotros en los comentarios y cuéntanos también desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble saber de dónde nos acompañan, y eso nos ayuda a crear historias cada vez más conectadas con nuestra audiencia. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo. Tenemos contenido semanal que te llevará dentro de los hospitales, mostrando situaciones reales de tensión y decisiones que cambian vidas. Quédate hasta el final, porque cada minuto vale la pena y los próximos videos prometen sorprenderte aún más. Así que, acomódate, prepárate para involucrarte con historias intensas, emocionantes y educativas, y sigue el canal para no perderte ningún detalle. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo los mejores relatos del mundo de la medicina. La noche en Monterrey era fría y silenciosa, pero dentro del Hospital General Santa Lucía, la sala de partos vibraba con una energía contenida. Mariana, una joven madre primeriza, llevaba horas en trabajo de parto. Su esposo, Daniel, no se separaba de su lado, sosteniéndole la mano y susurrándole palabras de aliento. Ambos habían soñado con ese momento durante meses, imaginando el llanto de su bebé llenando la habitación, el primer contacto piel con piel, la promesa de una nueva vida. El equipo médico estaba preparado. La doctora Jiménez, obstetra de guardia, revisaba los monitores con atención. Todo parecía avanzar dentro de lo esperado, aunque el cansancio de Mariana era evidente. La matrona le animaba a seguir empujando, mientras una enfermera preparaba la cuna térmica y el equipo de reanimación neonatal, por protocolo, se mantenía cerca. Nadie sospechaba que, en cuestión de minutos, la rutina se transformaría en emergencia. A las 3:17, tras un último esfuerzo, el bebé finalmente nació. Pero en vez de llanto, la sala se llenó de un silencio abrumador. El recién nacido yacía inmóvil, con la piel azulada y los músculos flácidos. La doctora Jiménez lo tomó en brazos y, con voz firme pero temblorosa, pidió ayuda al equipo de neonatología. El tiempo de repente se volvió el enemigo.
Daniel sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miró a Mariana, que apenas podía hablar, y luego al equipo médico, buscando desesperadamente una señal de esperanza. La matrona intentó tranquilizarlo, pero sus ojos delataban la gravedad de la situación. Afuera, el pasillo se llenó de murmullos y miradas ansiosas. Nadie se atrevía a romper el silencio. La jefa de neonatología, la doctora Salazar, entró en la sala con paso decidido. En segundos, evaluó al bebé, sin respiración, sin tono muscular, sin reflejos. El puntaje Apgar era de 1. El protocolo de reanimación debía activarse de inmediato. «Ventilación, ahora», ordenó, mientras una enfermera preparaba la bolsa autoinflable y otra conectaba el oxígeno. Cada segundo era una eternidad. El equipo se movía como una máquina perfectamente engrasada. Mientras una persona ventilaba al bebé, otra monitorizaba el pulso y la saturación. La doctora Salazar dirigía la reanimación con voz clara, sin permitir que el miedo se apoderara del ambiente. Mariana, desde la camilla, apenas podía ver lo que ocurría, pero sentía el peso del silencio como una losa sobre el pecho. Daniel, paralizado, solo podía observar. Quiso acercarse, pero una enfermera lo detuvo con delicadeza. «Déjelos trabajar, por favor», le susurró. En su mente, una sola pregunta martillaba sin cesar. ¿Mi hijo está vivo? El reloj parecía moverse más lento, cada segundo estirándose hasta el infinito. La sala de parto se transformó en un escenario de urgencia y esperanza. El equipo aplicó ventilación eficaz, masajeó el tórax diminuto del bebé y administró oxígeno. Los monitores seguían sin signos alentadores. La doctora Salazar, con el ceño fruncido, sabía que el margen de error era nulo. 1 minuto. Solo tenían 1 minuto para cambiar el destino de ese niño. En ese instante, la ciencia y la fe se unieron en un mismo propósito. Afuera, Daniel rezaba en silencio. Dentro, Mariana apretaba los puños, negándose a aceptar la posibilidad de perder a su hijo antes de conocerlo. El equipo médico, entrenado para estos momentos, no dejó espacio para la desesperación. Sabían que en la reanimación neonatal cada segundo cuenta, pero también cada decisión. Así comenzó la batalla más importante de sus vidas. 1 minuto para devolverle el aliento a un recién nacido. 1 minuto para demostrar que, incluso en el silencio más profundo, la vida puede abrirse paso. 1 minuto que marcará para siempre la memoria de todos los presentes en la sala de partos del Hospital General Santa Lucía. El reloj digital de la sala de partos marcaba los segundos con una precisión cruel. Para el equipo médico, cada tic-tac era un recordatorio de lo que estaba en juego. La doctora Salazar, con años de experiencia en neonatología, sabía que el primer minuto de vida es decisivo. El protocolo de reanimación neonatal no es solo un conjunto de pasos. Es una coreografía de precisión donde cada movimiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La primera intervención fue la ventilación con bolsa y mascarilla. La enfermera encargada selló la mascarilla sobre el rostro diminuto del bebé, mientras la doctora Salazar controlaba el flujo de oxígeno. 1, 2, 3, contaba en voz baja, marcando el ritmo de las insuflaciones. El pecho del recién nacido apenas se movía, pero el equipo no perdió la calma. Sabían que la paciencia y la técnica eran sus mejores aliados. Mientras tanto, Mariana, aún en la camilla, sentía que el mundo giraba a su alrededor. No podía ver a su hijo, pero escuchaba las instrucciones rápidas y los sonidos de los equipos médicos. Quiso preguntar, pero las palabras no salían. Solo podía aferrarse a la esperanza de que, detrás de ese silencio, su bebé luchaba por respirar. Daniel, en el pasillo, caminaba de un lado a otro. Cada vez que una enfermera salía, buscaba en su rostro alguna señal, pero nadie se atrevía a decir nada. El miedo lo consumía, pero también la fe. Recordó las ecografías, los preparativos para la llegada del bebé, los sueños compartidos con Mariana. No podía aceptar que todo terminara antes de empezar. En la sala, la saturación de oxígeno seguía baja. La doctora Salazar ordenó aumentar la presión de ventilación y ajustar la posición de la cabeza del bebé. «¡No se rindan!», exclamó, infundiendo energía al equipo. La matrona masajeaba suavemente el tórax, mientras otra enfermera preparaba la adrenalina, lista para intervenir si el corazón no respondía. El ambiente era tenso, pero nadie perdió la concentración.
Cada miembro del equipo sabía exactamente qué hacer. La comunicación era clara, los roles estaban definidos y la experiencia previa en simulacros hacía que los movimientos fueran automáticos. La doctora Salazar, aunque sentía la presión, transmitía seguridad. Sabía que el liderazgo en esos momentos podía salvar vidas. De repente, un leve movimiento en el pecho del bebé llamó la atención de todos. La saturación comenzó a subir lentamente. La enfermera anunció: «Tenemos pulso». Un suspiro colectivo recorrió la sala, pero nadie bajó la guardia. El protocolo exigía continuar con la ventilación hasta asegurar una respiración autónoma y un color rosado en la piel. Mariana, al escuchar el murmullo de alivio, rompió en llanto. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sintió que la esperanza regresaba. Daniel, al ver a una enfermera sonreír por primera vez, se permitió respirar. Afuera, los abuelos y familiares que esperaban recibieron la noticia con lágrimas y abrazos silenciosos. El minuto más largo de sus vidas estaba llegando a su fin. El bebé, aún débil, comenzó a emitir un pequeño gemido. No era el llanto fuerte que todos esperaban, pero era suficiente para encender la chispa de la vida. La doctora Salazar, con los ojos brillantes, anunció: «Está respondiendo». El equipo médico se permitió una breve sonrisa, sabiendo que habían ganado la primera batalla. Ese minuto, que pareció una eternidad, quedaría grabado en la memoria de todos. Un minuto en el que la ciencia, la preparación y el trabajo en equipo se unieron para desafiar al destino. Un minuto que demostró que, incluso en el silencio más profundo, la vida puede renacer con fuerza. El llanto débil del recién nacido fue como una melodía inesperada en medio del silencio. Aunque no era fuerte, cada sonido era una victoria. La doctora Salazar, con manos firmes pero corazón acelerado, continuó monitoreando los signos vitales. El color de la piel del bebé comenzaba a cambiar, pasando de un azul preocupante a un tono rosado que devolvía la esperanza a todos en la sala. El equipo médico, exhausto pero enfocado, sabía que la estabilización era tan crucial como la reanimación inicial. La enfermera encargada de la vía aérea revisó la posición de la cabeza y ajustó la mascarilla para asegurar una ventilación eficaz. El oxígeno fluyó constante y poco a poco el bebé empezó a mover los brazos y las piernas. Cada pequeño gesto era celebrado en silencio, como si el más leve movimiento fuera un milagro. La matrona, con lágrimas en los ojos, susurró: «Vamos, pequeño, tú puedes». Mientras tanto, Mariana, aún sin fuerzas para incorporarse, preguntaba una y otra vez por su hijo. La matrona se acercó y con voz suave le explicó que el bebé estaba respondiendo, que el equipo no se había rendido y que cada segundo contaba. Mariana cerró los ojos y por primera vez desde el parto permitió que la esperanza la invadiera. Daniel, al recibir la noticia de que su hijo había emitido un gemido, sintió que el peso del mundo se aligeraba. Se apoyó contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos y dejó que las lágrimas fluyeran. No era un hombre religioso, pero en ese momento agradeció a todo lo que conocía y a lo desconocido. Sabía que la vida de su hijo había estado en manos de un equipo que no dudó en luchar hasta el final. En la sala de partos, la doctora Salazar ordenó iniciar el calentamiento activo del bebé. Lo envolvieron en mantas térmicas y colocaron una gorra para evitar la pérdida de calor. La enfermera tomó una muestra de sangre para analizar los gases y verificar el estado metabólico. Cada parámetro era revisado con atención, buscando cualquier señal de complicación. El protocolo era claro: no bajar la guardia hasta que el bebé estuviera completamente estable. El equipo médico se turnaba para vigilar al recién nacido. Nadie quería dejarlo solo ni un segundo. La doctora Salazar, aunque exhausta, se mantuvo al pie de la cuna, observando cada respiración, cada latido. Sabía que, aunque el peligro inmediato había pasado, los primeros minutos y horas seguían siendo críticos. La vigilancia debía ser constante. Afuera, la familia se abrazaba.
compartiendo la noticia de que el bebé estaba vivo. Los abuelos, que habían temido lo peor, lloraban de alivio. Los amigos enviaban mensajes de apoyo y el personal del hospital, acostumbrado a ver todo tipo de situaciones, se permitió celebrar discretamente. Era un triunfo de la medicina, pero también de la humanidad y la fe. Mariana finalmente pudo ver a su hijo. La matrona acercó la cuna térmica a su lado y aunque el bebé seguía conectado a monitores y oxígeno, ella pudo acariciar su diminuta mano. «Hola, mi amor, aquí estoy», susurró, y el bebé, como si la reconociera, apretó levemente su dedo. Fue un instante de conexión pura, un renacer para ambos. La doctora Salazar explicó a los padres que el bebé necesitaría observación en la unidad neonatal, pero que había superado el momento más crítico. Les habló de la importancia de la intervención rápida, del trabajo en equipo y de la preparación constante. Mariana y Daniel escucharon atentos, agradecidos por la transparencia y el compromiso del equipo. Ese día, en el Hospital General Santa Lucía, todos aprendieron una lección invaluable. La vida puede ser frágil, pero también increíblemente resistente. Un minuto puede cambiarlo todo, y cuando la ciencia, la preparación y el amor se unen, los milagros pueden suceder. El renacer de ese bebé no solo salvó una vida, sino que renovó la fe de todos los que presenciaron el milagro de el segundo cero. El traslado a la unidad de cuidados intensivos neonatales fue rápido y meticuloso. El bebé, aún frágil, fue colocado en una incubadora bajo la atenta mirada de la doctora Salazar y su equipo. Los monitores registraban cada latido, cada respiración, cada fluctuación en los niveles de oxígeno. La sala, iluminada por luces suaves y el zumbido constante de los equipos, se convirtió en el nuevo escenario de la lucha por la vida. Mariana fue llevada a una habitación de recuperación, pero su mente seguía en la unidad neonatal. Cada vez que una enfermera entraba, su corazón se aceleraba, temiendo malas noticias. Daniel, por su parte, no se separó de la ventana que daba a la sala de neonatos. Observaba a su hijo a través del cristal, sintiéndose impotente, pero decidido a no dejarlo solo, ni un instante. El equipo médico mantenía una vigilancia constante. Cada hora la doctora Salazar revisaba los parámetros vitales y ajustaba el tratamiento según la evolución del bebé. Se realizaron análisis de sangre, ecografías y pruebas neurológicas para descartar posibles secuelas. El protocolo era estricto, pero la dedicación del equipo iba más allá de lo profesional. Todos sentían que ese pequeño luchador se había ganado un lugar especial en sus corazones. Las primeras 24 horas fueron críticas. El bebé mostró signos de mejoría. La saturación de oxígeno se estabilizó. El color de la piel se mantuvo rosado y los reflejos comenzaron a aparecer. Cada pequeño avance era celebrado con sonrisas y suspiros de alivio. Mariana y Daniel recibían reportes constantes y, aunque la ansiedad no desaparecía, la esperanza crecía con cada noticia positiva. En la sala de espera, los abuelos y familiares se turnaban para acompañar a Mariana y Daniel. Compartían historias, rezaban juntos y se apoyaban mutuamente. El personal del hospital, conmovido por la fortaleza de la familia, hacía todo lo posible por brindarles consuelo y mantenerlos informados. La solidaridad se convirtió en un bálsamo para los momentos de incertidumbre. La doctora Salazar, al final de cada turno, se tomaba un momento para reflexionar. Sabía que la ciencia había sido fundamental, pero también reconocía el valor del trabajo en equipo y la preparación constante. Recordó los simulacros, las capacitaciones y las noches de estudio. Todo ese esfuerzo había convergido en un solo minuto, el minuto que le devolvió la vida a un recién nacido. Mariana, desde su cama, escribió una carta a su hijo. En ella le contaba cómo había luchado desde el primer segundo, cómo un equipo de héroes anónimos se negó a rendirse y cómo el amor de su familia lo esperaba con los brazos abiertos. Daniel
al leer la carta sintió que, pase lo que pase, ese vínculo sería inquebrantable. A medida que pasaban los días, el bebé fue ganando fuerza. Los monitores comenzaron a mostrar parámetros normales y la alimentación por sonda fue reemplazada poco a poco por tomas al pecho. Mariana pudo sostener a su hijo en brazos, piel con piel, sintiendo el calor y el latido de su pequeño corazón. Fue un momento de lágrimas y sonrisas, un reencuentro esperado y merecido. El equipo médico celebró cada avance, pero nunca bajó la guardia. Sabían que la recuperación total requería tiempo y paciencia. Sin embargo, la historia de ese bebé se convirtió en inspiración para todo el hospital. Otros padres, al escuchar el relato, encontraron esperanza en medio de sus propias batallas. Así, en la unidad neonatal del Hospital General Santa Lucía, la vida continuó abriéndose paso. La historia del segundo cero no solo marcó a una familia, sino que dejó una huella imborrable en todos los que fueron testigos de la fuerza de un recién nacido y del poder de un equipo que nunca se rinde. El día del alta llegó como un amanecer después de una larga noche. El equipo médico, que había seguido cada paso de la recuperación, preparó todos los documentos y explicó a Mariana y Daniel los cuidados que debían tener en casa. El bebé, ahora con un color saludable y una mirada curiosa, fue vestido con la ropita que sus padres habían elegido meses antes, sin imaginar que ese primer atuendo sería tan simbólico. La emoción era palpable en el aire. Cada enfermera que pasaba por la habitación se detenía a despedirse del pequeño guerrero. Mariana, con lágrimas en los ojos, abrazó a la doctora Salazar. «Gracias por no rendirse, por luchar por mi hijo cuando yo no podía hacer nada», le dijo. La doctora, conmovida, respondió que el mérito era de todos, del equipo, de la familia y sobre todo del propio bebé, que nunca dejó de pelear. Daniel, por su parte, agradeció a cada miembro del personal, desde los médicos hasta el personal de limpieza, reconociendo que todos habían sido parte de ese milagro. El trayecto a casa fue silencioso, pero lleno de significado. Mariana sostenía a su hijo en brazos, observando cada respiración, cada gesto. Daniel conducía despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la magia de ese momento. Al llegar, la familia los recibió con globos, pancartas y lágrimas de alegría. El hogar, que había estado en pausa, volvió a llenarse de vida. Los días siguientes estuvieron marcados por la adaptación. Las noches eran largas y los miedos persistían, pero cada día traía una nueva victoria, una sonrisa, un balbuceo, un sueño tranquilo. Mariana y Daniel aprendieron a confiar en sí mismos y en la fortaleza de su hijo. El recuerdo del segundo cero seguía presente, pero ahora era una fuente de gratitud y no de temor. En el hospital, la historia del bebé que renació en un minuto se convirtió en leyenda. El equipo de neonatología utilizó el caso como ejemplo en capacitaciones y charlas, recordando a todos la importancia de la preparación y el trabajo en equipo. La doctora Salazar, en particular, compartía la experiencia con nuevos residentes, enfatizando que la vida puede cambiar en un instante y que nunca hay que subestimar el poder de la intervención rápida. Mariana decidió escribir un testimonio para otras madres que enfrentaban situaciones similares. En su carta hablaba de la angustia, la esperanza y la importancia de confiar en el equipo médico. Su mensaje se difundió en redes sociales y grupos de apoyo, inspirando a familias de todo el país. Daniel, por su parte, se ofreció como voluntario en el hospital, acompañando a padres en la sala de espera y compartiendo su experiencia. El bebé, a medida que crecía, se convirtió en símbolo de resiliencia. Cada revisión médica era una celebración, cada avance un recordatorio de que la vida es frágil, pero poderosa. Los abuelos, que habían rezado por un milagro, ahora disfrutaban de cada momento con su nieto, agradecidos por la segunda oportunidad que les había dado la vida. El equipo médico, aunque acostumbrado a situaciones límite, nunca olvidó ese caso. La doctora Salazar guardó una foto del bebé en su escritorio,
como recordatorio de que, aún en los días más difíciles, siempre hay esperanza. Los enfermeros y matronas, al ver al pequeño en las consultas de seguimiento, sentían una alegría especial, sabiendo que su esfuerzo había valido la pena. La historia del segundo cero en el Hospital General Santa Lucía nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante y que a veces el silencio más profundo es solo el preludio de un milagro. El nacimiento de un bebé sin llanto, el miedo de una familia y la respuesta inmediata de un equipo preparado nos enseñan el valor de la ciencia, la dedicación y la esperanza. Cada segundo cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, ese bebé es símbolo de lucha y resiliencia, y su familia es testimonio de que nunca hay que perder la fe, incluso en los momentos más oscuros. El equipo médico demostró que la preparación y el trabajo en equipo salvan vidas, y que detrás de cada protocolo hay corazones dispuestos a darlo todo por un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, compártela con quienes amas. Suscríbete al canal para conocer más relatos reales que celebran la vida y la medicina. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez has presenciado un milagro en el hospital? Recuerda, la esperanza puede renacer en el momento menos esperado. Nos vemos en el próximo caso, aquí, donde cada segundo importa.